Suscríbete a La Panterita. A elegir para inversiones fijas hasta 10 años de plazo y 2 años de gracia. Y para capital operativo hasta 3 años de plazo. Más información en www.bnf.gov.py o llamanos al 021-413-9000. Banco Nacional de Fomento. Gobierno del Paraguay. Impulsamos tu crecimiento. ¡Qué loco! En menos de una hora ya me preguntaron 134 veces por el usado que acabo de subir. Vende tu auto usado de forma segura y rápida en carden.com.py, una plataforma digital donde podés comparar, elegir y financiar vehículos usados con transferencia gratis. Carden, exactamente lo que estás buscando, con el respaldo del Grupo Garden. 1 de marzo. Deporte Total por las 7:80 AM. 1 de marzo. Deporte Total. Deporte Total. Primerísima en deportes. Amigos, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta entrega de 1 de marzo con Deporte Total. Un saludo a todos los oyentes de la radio paraguaya de los mundiales, a todas las emisoras que están dentro de la cadena de la amistad deportiva y a nuestros televidentes, compatriotas y no compatriotas que nos ven aquí y en todo el mundo. Jotita, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, cordial saludo para todos. Benicio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis Enrique, Jotita, compañeros? Un cordial, fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. Está lindo el campeonato, de hecho, arriba en la pelea, abajo también, pero se puso con mayor vida porque Nacional ganó su partido, Cerro ganó sufriendo, pero ganó su partido, y Guaraní frenó en cierta medida el Expreso y estuvo cerca de sumar de 3 el equipo de Chiqui Arce frente al puntero del campeonato Olimpia. Eso es lo que es la parte alta, digamos. También ganó Libertad con lo justo, con un golazo de Tito Villalba. Fue golazo, pero colaboró mucho el arquero del equipo rival también, porque la pelota era desde muy lejos, como se le fue cayendo a la espalda del arco. Mérito del shoteador, pero yo creo que el arquero de Tacorí pudo haber hecho algo más en esa pelota de Tito Villalba. Hoy se completa esta primera fecha de la segunda rueda del clausura con 2 partidos. Los números arriba dicen Olimpia 25, Nacional 22, Cerro Porteño 21, Libertad 19, 2 de mayo con 18. Con esta situación que 2 de mayo juega hoy su partido. Hoy juega 2 de mayo, que de ganar puede subir a 21 para ubicarse tercero con Cerro Porteño. Pero están allí. Nacional está a 3 puntos, Cerro está a 4 puntos de su tradicional rival, Libertad se puso a 6 y 2 de mayo vamos a ver qué sucede el día de hoy. Y abajo saben, Sol de América para mí tiene casi la suerte sellada. Luqueño bajó mucho también en la tabla, está penúltimo, con que el promedio hace que Sol es el que esté bien en el fondo. Por encima Tacuarí, que volvió a perder, y General Caballero, que juega hoy también, ¿verdad? Entonces está por encima. Vamos a ver qué sucede. Pero qué lindo partido vimos ayer, Jotita. Vos también lo habrás mirado, Benicio. Sí. El 0-0 entre Guaraní y Olimpia. Uno dice, ¿cómo puede haber sido lindo un partido 0-0? Y sí, tuvo de todo. Fue un partido con mucha intensidad. Fue emotivo, fue atractivo, buena dinámica, lindo campo de juego. Y fue superior Guaraní. Sí, fue más Guaraní ayer. Fue mucho más Guaraní, le faltó puntería. Olimpia igual, no jugando bien, tuvo sus situaciones también para convertir. Pero yo creo que el gran responsable del 0-0 fue Olveira. Sí. Otra vez. Sí. Ustedes saben que en este fin de semana, ya que Jotita metió rápido lo de Olveira, los arqueros le salvaron a los grandes. Porque lo que hizo el sábado en Itagua, Jan Fernández fue... Sí, también. Determinante. No, pero estratégico, clave. Yo escuché después la conferencia de prensa a Aldo y estoy totalmente de acuerdo con el técnico de Ameliano. No le podés perdonar tanto a un equipo como Cerro Porteño, que después tuvo un regalo y aprovechó. Ahí estuvo la diferencia. El regalo que dio Ameliano en el error del marca de Patiño, que lo aprovechó Chico Dakota, que esa es su característica. Y ayer, Olveira, Costa y Olimpia de arranque tuvo la de Montenegro, Jotita. No, Olimpia tuvo la de Montenegro al arrancar el partido. Tuvo otra de Montenegro en el cabezazo de Prato, que se la bajó dentro del área. Y después un remate de fuera del área de Erlis, que sacó Servio, me parece, sin muchos problemas. Pero tuvo Olimpia esas 3 en el primer tiempo. Esta que estamos mostrando justo ahora. Esta es la primera, antes del minuto de juego, 35 segundos. Le pegó de zurda a Montenegro y
Y no fue una pudo muy buena dirigir. jugada, ahí vemos de Prato. Y la movilidad ahora que tiene Montenegro, ¿verdad? Tiene mucha movilidad, camina bien el centro. Jugó mejor de el ataque. partido pasado, pero por un tema colectivo. Sí, Sí, porque ayer Prato estuvo bajo. sí, pero Todos tuvieron ayer mucho. Derlis bajo. Derlis bajo. pero ¿por qué? ¿Por qué estuvieron bajos? Porque el protagonismo y el control y la administración de la pelota se lo robó Guaraní. No, eso es individualmente, categórico. eso es, colectivamente es Sí. cierto lo que decís. Pero bajo estuvo Derlis González, bajo estuvo Prato, bajo estuvo Franco, que ya está bajando un Sí, puntito dijiste Franco. vos, Franco está dos escalones más o menos. anda bajo Franquito, pero de todas maneras fue más el equipo de Chiqui que propuso siempre. Después hubo un momento en que uno, como lo tenías tan cerca ahí en la cabina, vos te das cuenta de lo que pedía Chiqui. Chiqui le pedía a los centrales y cuando había una pelota parada, le pedía a los centrales que suban, porque Román se quedaba un poquitito a veces. Entonces le pedía a todos que vayan a buscar el cabezazo. Porque esa jugada de táctica fija pues, puede definir el partido. Y sí, ya que no podía llegar de otra manera. Sí. Pero Olvera estuvo otra vez demostrando que es un... Esta jugada que estamos viendo de Alcaraz ahora, Juan Eduardo, lo que vos señalabas, la velocidad que tiene para achicarle, mira cómo le dio Y le sacó con la abrió, mano. Yo sí, pensé que casualmente pegó en el con el cuerpo. brazo derecho. Que ahora estoy Casualmente, viendo la ojo imagen, cerrado. pero qué tapadón fue Sí, entonces. mira Yo lo que pensé fue. le pegó en el... Mira. Mira, y le cruzó, ¿eh? Le pegó en la mano, che. Y ya la hizo, ¿cómo se dice? La debió. Sí, es un gran Crucificado. arquero, es un gran atajador, es un gran arquero Olvera. Y otro detalle también, cómo le cuesta a Guaraní concretar, teniendo al goleador. Y sí, pero yo creo que si había uno que tenía que ganar el partido era Guaraní, pero en el fútbol pues los goles no es cuestión de merecer, sino hay que hacerlo, ¿verdad? Sí. Y esta también, la que tuvo Montenegro otra vez, la que mandó arriba del travesaño, una jugada clara para el equipo de Olimpia para poder marcar. Este es otro remate de media distancia o de larga distancia que exigió. Creo que fue Mansur o fue Piñatare el que pegó. A Matías Martínez. Mati Martínez. Ahí se metía esa pelota, sí. Esta es un poco más fácil para un arquero con volada como es Olveira. Esta sí es una tapada. Cambio de mano. Esta sí es una patada. Se metía al ángulo. Otra vez de Matías Martínez, si no me equivoco. Sí. Mira, Mira lo que no es fácil. Cómo retrocede 2 pasos y ahí se tira. es un gran arquero este muchacho. de Yo toda no la entiendo técnica. hasta ahora cómo la selección uruguaya no lo convoca con mayor frecuencia. Es un arquerazo Olveira. Sabe rápido. Es muy... Parece que siempre está concentrado. Parece que siempre está focalizado en el trámite del partido, en la lectura del partido. Aquí tuvo otra vez Sí. Guaraní con Walter González. Sí. Ya estaba vencido en esta sí Olveira. Devolvió el Y travesaño. juega el palo. Hasta eso le favorece. Porque ataja todo lo que puede. Y lo que no puede, le ayuda el palo. Bueno, era hora que corte también una seguidilla de goles. Le hicieron 5 goles en 2 partidos la vez pasada a Sí. este equipo de Olimpia que no encajaba. Y Nacional le hizo 2 y Luqueño 3. Sí, por eso que decía en su conferencia también Martín Palermo, es bueno por lo menos ya volver a tener el arco en cero y que se consolide de nuevo la defensa, decía, en este arranque. Y después comenzar a ganar para poder mantener la diferencia y llegar hasta fin de campeonato y llegar al objetivo, decía, entre otras cosas, palabras más, palabras menos, el técnico de Olimpia. Yo no lo escuché bien a Chiqui Arce, pero sin haberlo escuchado lo reconozco. Sostengo lo que dijo Jotita, para mí Guaraní fue más en el partido. Y si había un merecedor, bueno, debería haber sido Guaraní, pero 0-0, que no le deja de venir bien a Olimpia para mantener la Y liga. no perdió. Hubiera sido peor haber perdido el partido. Claro, no perdió, pero hay que reconocer, es un freno de mano, había cuenta que... Y se frenó el Expreso de Cano. Le frenó Guaraní en 2 Bocas. Y por eso es que se acercaron Nacional, que hizo lo suyo. Qué gran campaña está cumpliendo Nacional, no solamente por el caso de lo que está haciendo Bernay, sino con tanta gente joven. Con tanta gente joven, gente que trajeron a préstamo. ¿Cuál es el promedio? ¿Tiene 24 años? ¿25? Y por ahí está Nacional. Estará por ahí, ¿verdad? Por ahí. Yo he visto ahí in situ el sábado, en cancha trinidense, algunos muy jóvenes, pero tiene una identidad propia, bien definida Nacional. Es cierto, le costó un golcito y eso le fue suficiente, ¿verdad? Un equipo de Tridense, dicho sea de paso, muy nervioso, se puso muy nervioso, muy ansioso el equipo de José Arrúa. Bueno,
¿Cómo se presenta el campeonato? Le vimos a Cerro Porteño también la vez pasada con un nivel pobrísimo. Tan linda la cancha de 12 de octubre. ¿Eh? Primera vez que veo una cancha así, lo dije el sábado. Las veces que estuve en primera división ya el 12 de octubre, en su mejor época, incluso cuando peleó título y ganó un título cuando había 2 campeonatos y después el absoluto. Esta cancha hoy está como nunca ha estado el gramado de la cancha donde Cerro Porteño terminó ganándole a Meliano por 1-0. Y está lejos de esa cancha que una vez en plena lluvia, o sea, llovió y se borraron todas las marcaciones y suspendió el partido. Sí. Era de abandono total. Mirá hasta la primera jugada, tapada de Jan Fernández. Qué pelota de gol. Pelota de gol quitó Jan Fernández. Esa es pelota de gol. Mira. Y sacó con la mano también este arquero. Es que nadie le va a discutir a Jan su calidad de gran arquero. A veces se va de su estilo. Le cacheteó la pelota a Toral. Era gol. Sí, mira. No, y eso tiene reflejo, esos son reflejos, está ahí metidísimo, así como vos señalado le Gastón Olveira. Mira, está tapado. Mira, está tapado. Era pelota de gol. Fíjate, Jotita, estás tapado viendo, por un compañero, Tapado por un compañero. Ese es gol. Sí, era gol. pelota de gol, era pelota de gol. Fíjate ahí, mira, ahí está, esta es la pegada, mira. Sí, y si va un poco más esquinado, estábamos hablando de otra cosa. Sí. No, pero... No, ahí ya es imposible. Acá también hay una que saca con el pie que tenía también destino de gol. 5, yo conté Una posterior 5. que le pegan cruzado, que fue Torales, el que le pega cruzado y Jan estira la pierna derecha y con el pie, ni siquiera con la pierna, con el pie termina desviando al córner Jan Fernández. Sí, al estilo del arquero de futsal o fútbol de salón, quitó esa pelota Jan Fernández. No, fue gravitante. Yo le decía al Tano, con quien compartimos el partido, le decía al Tano, sin duda, y mira esta Jotita, esta es la que vos señalás. Esta es la que sacó Jan Fernández. No, realmente, muy pobre una vez más lo de Cerro Porteño, pero ganó el partido. Sumó de a 3. Perdonó a Meliano en demasía. Gran actuación de Jan Fernández en la primera etapa. Espectacular estuvo otra vez el arquero de Cerro Porteño. Y aquí Chico da Costa no perdona. Una tuvo Cerro Porteño. Una tuvo. Y Chico da Costa la mandó guardar. Definiendo bien. Se equivocaron en la marca. Creo que el que terminó desviando fue Patiño al final y no Julio González. Se pusieron los dos uno al lado del otro, entonces ahí y Chico da Costa definió con gran calidad. Que esta es la característica de él. Fíjense. Y este sí se ha justificado hasta ahora, Chico da Costa. Sí. Mira que hablamos de que no tiene mucha movilidad, que no estaba bien físicamente, que le faltaba ritmo, pero su productividad es muy buena. Le salvó a Cerro contra Recoleta, ahora le salva contra Meliano. Sí, o si no, estábamos hablando Cerro fuera de la Copa Paraguay y un Cerro que... Lejos del puntero. Lejos de la punta. Sí. Totalmente. Él ya salvó la inversión que hizo Cerro Porteño al traerlo, ¿no? Sí. Porque esa es la realidad. Ahora hoy un Cerro con freno de mano, el sábado. Hoy estábamos hablando de qué le está pasando a Cerro Porteño, que perdió el tren, que pasó el último vagón, toda esa historia. Sí, este gol que se está moviendo se le anuló a Aguayo, estaba evidentemente fuera de juego. Fuera de juego, estaba totalmente adelantado. Un cuerpo más o menos estuvo adelantado el juvenil delantero de Cerro Porteño. Pero bueno, hizo lo que tenía que hacer Cerro Porteño, arrancar esta etapa con 3 puntos. Le ganó a un Ameliano que se retiró dolidísimo. Era comprensible la forma en que estaba declarando Bobadilla, sí, el técnico de Ameliano, porque no puedes tener tantas ocasiones frente a Cerro y no marcar, porque después te va a costar, como evidentemente le costó al equipo de la B azulada. Y notable el caso, por ejemplo, del Libertad, ya minuto de descuento, 93 más o menos. Y el gol que hace Tito Villalba no es de ese partido, porque el partido fue discreto, pero entre los dos, el de mayor actitud fue el equipo de Tacuarí. Yo escuché que le anularon 1 o 2 goles a Tacuarí. Sí, pero bien. No, yo no digo que no haya sido bien. Claro, o sea, y por eso ese es un parámetro válido para pensar de que el que propuso siempre y tuvo, el que creó, el que dientes apretados fue Tacuarí, claro, por la necesidad misma. Vos sabés que yo me quedé con el relato de Juan José y el tuyo, que tienen luego empatía con Tito Villalba los dos, ¿verdad? Entonces dije, este gol es, no sé, era de otro planeta. Entonces pedí a producción
que me envíen el ¿Y gol. te convenciste o te escuché? No me convencí. No, me convencí de que fue un gol espectacular. Claro. Pero colaboró mucho. Podía haber hecho más el arquero. Ya sé. Es decir, estaba adelantado y no vio los pasos. Al final no fue para mí de otro planeta el gol. Fue un gol espectacular. ¿Verdad? Pero. No, pero llamarle cangrejo. La pelota, el recorrido de la pelota era muy, muy lejos. Tenía que haber dado. Pero mérito del shoteador, mérito de Tito Villalba. Una precisión increíble. Faltaba 1 minuto y 24 segundos más. Así mismo. Pues me estaba fijando cuando me mostraban en el monitor, veía el tiempo en pantalla. Casi Y 94. Adicionó 5, pues, ¿verdad? 5, sí, casi 94. Sí. Perfecto. Ganó entonces también Libertad, que va subiendo. Estamos hablando un poco en línea general, de verdad. Claro, ganó el equipo que no merecía ganar y lo reconoció el propio presidente, Rubén Ditore. Dijo que no se jugó bien y eso fue real. Bueno, también hay que reconocer que Garnero cuidó el equipo para la revancha de la Copa Sudamericana. Y esto para Jotita y para Benicio, que son un poco, no digo que sean machistas mis compañeros, ¿verdad? Pero son muy exigentes generalmente con las damas. Yo creo que hoy, si no es la mejor, es una de las mejores asistentes del fútbol paraguayo, la señorita Weiler. Ya, hermano. Pero no falla, hermano. Pero no falla. No se equivocó ayer. Decime si se equivocó ayer. No se equivocó, no. El VAR convocó y ella tuvo razón. Las mejor. ¿Vos sabés los celos ahí adentro? No, pero, ¿y por qué no? Pero tiene un apellido identificado con la mejor época del arbitraje paraguayo. Cierto, eso es verdad. Ella viene de una época, o sea, su apellido es del padre de una época de los mejores. ¿Es el padre o el abuelo el que estaba? El padre, creo que, ¿verdad? Yo creo que el padre. El papá. Bien. De la época de los mejores árbitros del fútbol paraguayo es Weiler. Vino con el gen. Y vino con el gen, y esta chica se está justificando plenamente. Sí. ¿O acaso vos no te olvidás que Nancy Fernández le corrigió a sus compañeros del VAR y después costó de que a partir de ese día no se emitiera más el audio VAR? Sí. Pues con evidencia ya no se emite el audio VAR desde aquel antecedente de Nancy Fernández. Cuando le corrigió a los compañeros. ¿Cuándo que le tendríamos que aplaudir? ¿Verdad? Tienen que aplaudir. Ayer justamente estaba viendo un resumen deportivo. Sí. Del clásico Boca River. Y ellos, por ejemplo, publicaron el audio VAR. ¿Y cuál? El audio de la comunicación entre el VAR y el árbitro principal. Y ellos lo publicaron. ¿Y cuál es el problema? Y lo que te dijo Luis. Ahí está. Ahora, está el gol que la de Weiler anuló. No era fácil ese gol que le anularon en Libertad. Sí. Totalmente. No era fácil, porque era fácil. Ella anuló, después el VAR se esperó. Roque Santa Cruz, con toda su imponente figura, se fue casi nariz con la Weiler. Y ella se mantuvo. Firme. Mamá, la Weiler le llegaba a la cintura, más o menos. Eso sí, pero, aparte, pero... No, yo quiero destacar, porque viste que le están dando con un caño al departamento. No le perdonan una al departamento, ¿verdad? Entonces vamos a destacar por lo menos la señorita Weiler, que es una mujer y que está actuando bien. Bueno, está bien. Vamos a hacer esto. No vaya a ser machista, que solamente los árbitros pueden hacer bien. Vamos a aceptar. Pero reconocer, pero está actuando bien. Esto en serio no es broma. No, a ver, yo celebro que acierte. Claro. Que es lo que todos buscamos. No, pero ¿sabes y más todavía, si es una jugada así, que ella acierta y el VAR revisa y le da la razón, quiere decir que en cancha sanciona bien. Claro, por eso, porque la jugada era difícil. Jotita, yo estoy de acuerdo con Luis Enrique, Jotita, escúchame. Pero se enamora tan fácil que dice que es la mejor. Esta es la jugada, fíjate, van a festejar, ya se mantiene. Levantó la bandera. Y se fue casi medio equipo de Libertad a reclamarle. Le pregunta a Riverito, el Roque, mirá, hablándole a Roque. Yo la trato de ver con respeto, Roque. No, Roque, ¿a cuándo le viste a Roque ser irrespetuoso? No. El Roque es un caballero. No es fácil, ¿eh? Mirá. No es fácil. Pero mirá la ubicación de ella y la línea. Y es la ubicación correcta. ¿Te acordás aquella jugada del gol que se le da a Nacional que no pasó toda la pelota? Sí. ¿Verdad? ¿Dónde estaba la ubicación del asistente? Y era un varón. Sí. Era un varón como nosotros. Y estaba mal ubicado, mal parado. Además el problema que teníamos que no tenía buena definición la línea del arco para el VAR y que se terminó dándole al gol a Nacional contra Luqueño. Sí. ¿Recordás? Bueno, y en esta ocasión, ¿dónde está la Weiler? Entonces démosle también la diestra, por lo menos en esto a ver aquí, ¿no? Que aparece un árbitro o una árbitra asistente que hace bien su trabajo y se para. Sí. ¿Verdad? A eso nomás digo, ¿verdad?
Eso nomás lo que yo quiero valorar y destacar. Como también tenemos que ser justos y destacar el arbitraje del partido Cerro Porteño Ameliano. Partido correcto. El partido de ayer también, Juan Eduardo. El de David Ojeda. ¿Hay algo que cuestionarle? No. Es que no hubo tampoco... Bueno, esa última jugada de Erlis, que reclamó la gente de Olimpia, el contacto que hubo entre Vargas y... ¿Vargas o Román, pues? Román. Que lo empuja, parece. Da que lo empuja. Abajo que le da el... Y vos dijiste que lo toca ya, pero fue suave. A mí me pareció que lo pisó, pero después Gianluca nos dijo que de que hay un puntín, y para mí no, si era un puntín no era para nada sancionable. Pero después pitó la falta que tenía que pitar, demoró mucho las amarillas, algo que me pareció también interesante porque... Puso alto su techo para las amarillas. Y a mí me parece bien porque era un clásico, se estaba jugando con mucho ritmo, con mucha velocidad. Para mí estuvo muy bien Ojeda. Bueno, ahí está, ya el lado positivo para el departamento este fin de semana. Buena actuación de Derlis Ortiz en un partido Cerro Porteño Ameliano. Para mí, buena actuación. Buena actuación de David Ojeda, que ayer hizo, y lo dije durante el relato con Jotita, techo alto, porque había otra jugada que normalmente ya acaba nuestro arbitraje es tarjeta amarilla. Me gustó eso de David Ojeda. Y lo de la chica Weiler que te estaba destacando. Yo no estuve en cancha, pero como yo me fijé después en el video, valoré su... Tenés que ponerte ahí frente a... Su firmeza. Su firmeza, tenés que ponerte ahí, primero levantar y te reclama Roque, te reclama Rivero. Creo que ahora tenés el respaldo del VAR. Es una ventaja. Claro. Pero lo que yo quiero destacar es el hecho de que ella, en una jugada fina, actuó correctamente. Y vos me puntualizaste ahora, algo que yo no tuve en cuenta anoche cuando estaba mirando, la ubicación. Sí, claro. Y un valor agregado puede ser materia de buenos conceptos en el trabajo arbitral, por decirlo así. Sin a tener en cuenta, un postdata 2 puntos porque no pertenece al grupo de la división de honor y todo lo demás. Pero es el árbitro nuestra ficha con el Tano, el que dirige sin VAR la Copa Paraguay, Jiménez. Jiménez creo que es el apellido. Álvaro Jiménez. Álvaro Jiménez. El que pitó Cerro Recoleta. Sí, Cerro Recoleta en Cancha de Sol. Yo creo Hoy que pita en primera ya. Hoy ya pita, ¿te escuchó Ever Aquino? No me digas. Sí, pita en primera. Esa es la mejor noticia que... Déjame vivir. Déjame vivir. No, es que, espera, pero sacar el tema te escuchó Ever Aquino. Es una manera de decir. Lo ponen porque no está Romero. Romero está al freezer. Sí. Partamos de esa base. Carlos Paul está en picada. O sea... La necesidad... Sí, está bien, ponerle Cangrejo. Sí. Pero podía elegir a otro, pero le eligió a él. Sí, claro. ¿A quién vas a elegir? ¿A un árbitro que... ¿Por qué te pensás que él pitó Recoleta Cerro? Y porque demostró idoneidad. No. ¿Por qué? Y ya le estaban preparando para el partido de primera. Claro. Sí, bien. Ya sabía que Romero no iba a pitar unas cuantas fechas. Romero y Fernando López es un buen árbitro. Lo puso en un partido de un equipo de primera división contra un cuadro que estaba a días de ascender y lo puso para medirle un poco la temperatura y respondió bien otra vez. Espera. Y sin VAR. Juan Eduardo tiene razón y te voy a explicar por qué. Es lo que él te dice que tiene razón, que lo prepararon. Él dirigió ya partido de Olimpia, Copa Paraguay, partido de Libertad y partido de Cerro Porteño. Sí, fíjate, dirigió ya equipos grandes. No tuvo problema. Claro. Sin VAR. Y ahora ya va a dirigir un partido de... Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Luqueño General, un partido importante. Va a dirigir, ojo. Bueno. Ojo, tema promedio. Pero se te da la razón. Claro que me da la razón. Pero me siento avasallado por Jotita. Porque Jotita pues presenta el menú de acuerdo a su paladar. Registren esta frase. Jotita presenta el menú de acuerdo a su paladar. El que tenga oído, que lo oiga. Y ya que ahora, en este momento, mi compañero de lucha se hace presente en el estudio, por favor, una voz de defensa hacia nuestra ficha, porque ¿sabes qué? ¿Entendés? Todos quieren ahora ser el padre de la criatura. Pero te estás vengando de Jotita en público apenas. ¿Cuál es tu problema? No. Acá el que plantea los temas soy yo. Esperan por un ratito. ¿Por qué le querés tirar en el fango? Yo planteo y él desarrolla y vos desarrollás, no desarrolla. ¿Cuál es el tema? Vos sabés que la respuesta... ¿Escucharon ustedes, los que nos siguen a través de la televisión o escuchan por radio, la expresión de Luis Enrique Pérez? Tiene razón, Jotita, ¿cómo te explica Benicio? ¿Vos no entendiste? No, y tiene razón. Tiene razón porque él te dijo
porque él te planteó la siguiente pregunta. ¿Por qué arbitra Jiménez? Te dijo. Y él siempre te dijo, porque ya dirigió, ¿qué te dijo? Y el partido Recoleta cerró. Y bueno, porque ya lo venían preparando, porque sabía que tenían 2 árbitros menos. Eso nomás, y está bien. Y a mi producción me recuerda que ya arbitró otros partidos de Copa Paraguay, de Olimpia y Libertad. Y ahí eso le da la razón a Juan Eduardo y te da la razón a vos de que porque es bueno lo van a poner ya hoy en un partido importante. Porque Luqueño General es un partido importante. ¿Entendés? Y si esto te molesta, no sé qué te puede molestar. No, es que no, lo que pasa es que no, y resulta que todo pues lo que dice Jotita, ya dije ya la frase, ¿verdad? Jotita presenta veces, ¿y por qué no decir la misma cosa las veces que discrepo con él? Así nomás. No, pero ¿por qué no decir la misma cosa cuando yo discrepo? Yo no siempre estoy de acuerdo con él. Yo no siempre estoy de acuerdo contigo lo casi nunca. O con el Tano raras veces también. ¿Cuál es el problema? Ninguno. A veces coincidimos los 4. Ah, no, pero cuando dice Jotita es palabra santa, hermano. No, Perana. No, ¿sabes qué? Perana, yo lo... No, está feo. El celo entre hombres es muy feo. ¿Qué tal, Tano? ¿Cómo te va? Bien, buen día. Disculpen la demora. No, yo sé tu gestión y avisaste con mucho tiempo, así que... Perana, antes le quiero responder al celoso Benicio. Yo lo que te digo nada más es que vos no podés... Vos ya tenés un buen prospecto de árbitro, que es Jiménez. Sí. ¿Verdad? Tano me va a refrescar la memoria el nombre. Creo que Jiménez es el nombre. El apellido. Álvaro Jiménez. Álvaro Jiménez. Tenés un buen prospecto de árbitro, ¿sí? Que no tiene o que no tenía experiencia en primera división. Vos tenés la complicación de Romero, que se mandó una macana, que lo vas a sacar de los partidos de primera división. Nosotros no tenemos muchos árbitros. Lo tenés a Méndez, que también estuvo en el freezer, ¿sí o no? Sí. Ahí ya tenés 2 árbitros de primera división que... mal. Sí. Y sumarle a eso la baja de Carlos Paul, que tampoco viene pitando bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Vos no podés tirarlo a un chico de buenas a primeras. ¿Qué hacen? Dale un poquitito de olor primero. Dale una prueba. Te pongo un partido. Un equipo que estaba a días de ascender como Recoleta, ante un grande del fútbol paraguayo como Cerro Porteño, Copa Paraguay, lo que vos quieras. Pero ya ves a la Costa, ya lo ves a Piri da Mota, ya lo ves a Lambert, ya como que te vas fogueando en un partido donde no tenés VAR. Exacto. Donde no tenés VAR. Bueno, entonces está bien, yo digo nomás, no lo podés tirar. A ver, Jiménez, bueno, listo, anda a pitarme el partido de Guaraní Olimpia. No es así. Pero tú tienes un prontuario, pues, bueno, pero tú, estamos de acuerdo con eso, Jotita. Tuvo un prontuario muy positivo. Pues dirigió un partido de Olimpia, dirigió un partido de Libertad, sin VAR y impecable. A vos, el primer partido que dirigió que fue ante Olimpia. Claro, ¿Qué le viste? Fue quemando etapas. Etapas. Su primer examen fue Olimpia Colegial. Al final estamos todos de acuerdo, hermano. Por eso es lo que te dije, por eso que saliste chinchudo, como eso, no sé, como esos novios que el amigo le quita a la novia. Eso sí. Sí, parece eso pita ahí de 14, 13 años, que tu amigo te quita a tu novia, en donde todavía ni le tocas la mano. ¿Te acuerdas cuando estás en la escuelita, en la escuela? 5º, 6º grado, ya no estamos más para eso, ya estamos grandecitos, Benicio. Y vos especialmente. Espera, vamos a una pausa, ya venimos. Te agradezco mucho por lo que me toca. Me dijiste viejo, hermano. No. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacinetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacinetá, te acompañamos siempre. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushback Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar
para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, Ellopushube Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? La maquinita, Blanquita o la nave, todas se merecen un mimo, después de todo lo que nos ayudan día a día. Por eso adquirí las pólizas premium de Acepasa y llévate un voucher de 400.000 guaraníes para equipar tu vehículo como más te guste. Acepasa Seguros, dale cariño a tu auto. Famosa más de 4 décadas paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Tres Leones te trae la novedad de la temporada, un trago en lata listo para tomar, hielo conservadora si está listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos, bajos en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Maretelo, mejor en torres. Bueno, me está recordando mucha gente que no olvide lo que pasó con Julia Dosa. Lo vamos a tocar después aquí en Deporte Total. Lamentable lo de Julia Dosa. Una vergüenza. Realmente una vergüenza. Una vergüenza. Yo tengo vergüenza ajena. Yo si soy Ever Aquino tendría vergüenza de lo que hizo Julia Dosa. Si yo lo designo a un partido tan importante en intermedia, a Julia Dosa, y hace lo que hizo, yo tendría vergüenza. Yo tendría vergüenza. No es luego que fue penal. El penal era más grande no que Villarrica, que el departamento del Guairá. El penal. Vamos a mostrar después para compartir aquí con los televidentes. Bueno, Guaraní. ¿Sigue en carrera Guaraní con su empate? ¿O está lejos? Y quieras o no, Guaraní le hizo más favores al resto que a sí mismo. Y sí. Si ganaba, le hizo un era otra favor a cosa. Nacional, le hizo un favor a Cerro, le hizo un favor a Libertad, pero no le pudo acortar distancia a Guaraní a Olimpia. O sea, que le hizo un favor más al campeonato. Y sí, como suele decir el profe, por la salud del campeonato. Yo no voy a entrar en eso. No, claro. Nadie quiere usar tu frase, Benicio. Yo no voy a entrar en eso. Sí, está bien, pero pensá lo mismo. No, yo no pienso lo mismo. Claro, Porque achicónico. para la salud del campeonato no le tenés que enfermar a nadie. Sencillamente los que tienen que gozar de buena salud tienen que hacer su trabajo. Qué iluso que sos. Como hicieron todo en esta fecha. Pero no es literal, Jotita. No, claro, No, al final. soy iluso. No, pero soy iluso. No voy a entrar Soy en iluso. esa. No voy a entrar en y bueno, esa. pero te bloquea, pues ese fue el No, tema. no voy a Abrí tu entrar en mente, esa. mi hijo. Abrí tu mente. Escúchame una cosa. No, él dice, no quiero entrar en esa. Pero pensás lo mismo en el fondo. No. Yo te digo, pero te pongo este escenario, un ratito nomás. Me permití ponerte este escenario. Ganaba Olimpia. Ganaba Olimpia. Él ya le decía a Guaraní, tranquilízate nomás. No, ahí. ganó Olimpia, echado Guaraní. ¿Verdad? Tranquilízate ahí. Estoy de acuerdo contigo. Pelea por la Sudamericana, ese tipo de cosas. ¿Cuánto de ventaja y daba el 2 puntos más sumarle a Olimpia ahora? Entonces era ya una diferencia considerable. Misma diferencia cortita. con Nacional, misma diferencia con Cerro y misma diferencia con Libertad. No, pero sí. Faltando 10 partidos. Escúchame, estoy de acuerdo con eso. Pero mira, enfocarlo de esta manera con este prisma. Sí. Sumale, ¿cuánto tiene Olimpia ahora? 25. 25. Sumale 2 más. 27 tenía que tener si ganaba Guaraní. Se ponía ¿Y 6 ganaba Olimpia? Claro. Y sí. Y se quedaba a 5 de Nacional y a 6 de Cerro. Claro. Ok, y te pregunto, Ahí 2 partidos ya. ¿y si mi abuela tenía rueda, que era un triciclo? No, y por eso pues te digo, partiendo de la premisa de que por la salud le hizo un bien freno de mano al puntero Guaraní. Eso no puede dejar de reconocer. Freno de mano limpia. O sí que él piensa lo mismo, pero no quiere reconocer. Claro. O sea, antes era profeta, ahora ya sos vidente. Ya lees todo el pensamiento de Jotita. No, lo que pasa es que Estando de acuerdo contigo, te planteo eso. Claro, él todavía fue alguna... Cuando él dice, yo no entro en esa, porque no da la sensación que no... Él está en el monte en este tema. ¿Quién? Él. ¿Quién es él? Y Jotita estamos hablando. No, hablana bien, no. Y Jotita está en el monte. Sobre este tema. Yo le pongo luz, le digo Jotita, de la manito, le agarro,
saco de mi bolsillo del saco, esa piedrita blanca y le digo, vamos por acá. Este es el camino. ¿Alcanzás tu bolsillo entonces? Eso es una novedad. Bueno, y le saco a la ruta. Le saqué a la ruta y él dice, yo no entro en eso. No voy a entrar porque yo no le voy a enfermar a nadie para darle salud al resto. Acá Olimpia no se enfermó. Olimpia ayer se salvó, sumó un punto. Pese a jugar mal, no perdió. Estoy de acuerdo, sumó un punto. Muy bien, pero perdió 2. ¿Cómo? Para mí Olimpia ganó un punto ayer. Depende de tu punto de vista. Sí, por cómo ayer jugó perdió, Guaraní, por cómo estuvo planteado el partido, Olimpia ayer, o vos no lo escuchaste a Palermo. Hablemos desde los fríos números, que a vos te gustan los números. A vos te gustan los números, no a mí. Y si querés hablar de fríos números, Olimpia sigue siendo el único puntero del campeonato. Eso se llama eufemismo. Y le saca 4 puntos a Cerro Porteño y 3 a Nacional. Y le saca... Creo que 5 a Libertad. No, más. Eso se llama eufemismo. Acá frío número perdió 2 puntos. Vos me decís, sí, con el empate no perdió, es cierto. Ganó 1 punto, pero perdió 2. No, pero ahí pues está tu óptica. Olimpia salió vivo de la toldería. Empató el partido 0-0. Cierto. A Guaraní ya ahí. Le frenó también a Guaraní. A Guaraní, que podía haber sumado un equipo más a la lucha por el título y no lo sumó. Porque terminaron empatando. A Guaraní lo dejó relegado. Guaraní está a 8 ahora. Que son 3 partidos, Benicio, a falta de 10. Ahora, vos ves la carrera y decís, y se le pegó Nacional. Sí, pero está 3 puntos abajo, un partido menos. A Cerro 4, y son 2 partidos. ¿Y Libertad cuánto? 6, 2 partidos. Es lo que digo. Jotita presenta el menú de acuerdo a su paladar. Ese es un enfoque. El enfoque mío es distinto. Ayer con el empate Olimpia... con Guaraní o ante Guaraní. Claro, lo que vos querés, te la voy a hacer fácil porque vos tenés una riqueza verbal, pero alargás mucho. Nacional se le puso a 3, a un partido. A 3 se acercó y le dio motividad al campeonato. Eso es lo que vos querés decir. Pero bueno, vamos a escucharle a Martín No Palermo. es fácil entender las ¿Cómo? cosas. No es complicado. Pero yo trato de echar luz en el tema. Vos que sos imparcial de todo también. Sí. Se perjudicaron mutuamente ayer. Vamos a ver a quién le sirve más el puntito. Sí, pero el resto aprovechó, pues, al ganar Nacional, por ejemplo. Al ganar Cerro Porteño. También a terminar, o vos no me vas a hablar por No vayan a ser así, Tano. Miran al contexto, hermano. Ese empate, ese perjuicio mutuo, hizo de que revivieran varios equipos en el campeonato, incluido Libertad. Incluido Libertad, pues se puso a 6. No, políticamente muy lejos, pero matemáticamente Cerro y Libertad... Lo que pasa es que Libertad y Guaraní se tienen que enfrentar todavía con Cerro, con Libertad entre sí, con Nacional, con 2 de mayo, o sea que hay carrera todavía. Y los otros tienen que jugar todavía con Olimpia. Hoy futbolísticamente el que le puede pelear a Olimpia es Nacional. Matemáticamente se acoplan Libertad, Cerro, 2 Yo de creo mayo. que hoy uno de los que mejor juega, la mayor dinámica que tiene en el fútbol paraguayo es Nacional. Sí. Ese equipo joven de no hay una intensidad que tiene. Y Correoso. Correoso. Ahí está, utilizó tu término. ¿Por qué no aplaudís? Viste que no es tan... es como vos decís. Pero también juega bien, lo tiene a los caballeros. Sí. Gustavo está en un gran momento. Tiene Perdió un gladiador, creo que injustamente. ¿Quién? ¿Alfaro? Mesa por la expulsión. Sí, Mesa. ¿Injustamente expulsado así vos? Y para mí injusto. Sí. Para mí no era jugada de roja, Para mí no era jugada de Él no roja. estaba amonestado, ¿verdad? No, roja directa le mostró. No, pero por ahí si tenía una tarjeta amarilla igual... Amarilla podía haber sido, pero... Irreprochable porque un asistente, un funcionario, no sé, alguien del staff del cuerpo técnico de Trinidense que estaba en el banco, cuando se armó el tumulto le lanzó una patada a Mesa. Y ahí empezó todo el descontrol. Y eso no vio el árbitro del partido porque tengo entendido que no lo echó. ¿Quién fue el árbitro tan no hiciste ese partido? No, yo hice. López. El partido que estábamos escuchando. Juan López. Claro. Juan López. El de la agresión al hincha. Y eso por ejemplo, ese tiene que ir la fiscalía. Eso es grave. La fiscalía, la casa, sácala todo. Estado etílico y la agresión de la casa. ¿sí? No, es bueno aclarar que era fuera de la cancha, sí, los agresores. Sí, y no entonces corresponde a la justicia ordinaria. Igual le corresponde a la justicia y accionar. Sí, tiene que hacer una denuncia al hincha nacional porque... Casi perdió el ojo. Dijo el padre que iban a hacer la denuncia. El padre de la persona. Tienen que hacer, identificar de dónde partió ese botellazo
ir a la casa después de que esté en un estado etílico dentro de su propiedad, ya me parece que escapa un poco a... Sano a o alcoholizado, sí, tiene que pagar claro, el hecho. No, acá no. Para mí es un hecho que incluso podés catalogar como intento de homicidio. Me sacaste la palabra de la boca. Claro. Y nada, que si, tira una botella de vidrio. Si tiras una botella de vidrio y te pega en la cabeza, te puede matar. No es que te va a hacer un raspón, te puede matar. El hincha pudo haber perdido el ojo. Si yo toco madera, ojalá no sea así. Estaba leyendo en redes sociales que incluso habían confirmado de que él perdió el ojo. Después que iba a perder el ojo. Después se desmintió eso y bueno, quedamos. Pero gracias a Dios, ojalá que no pierda el ojo. Pero eso te puede matar. Claro. Un botellazo en la sien te puede matar. Entonces vos del momento en que agarrás un objeto contundente, un vaso, una botella de vidrio y lanzás para algún lado, vos sabés cuáles pueden ser las consecuencias. Claro. Bueno, y ojalá que se tome la medida que se tenga que tomar. Y cosa notable, porque la botella podía haber caído en el... Bueno, eran unos pocos, digamos, no es una gradería repleta de gente. Había mucho espacio. Podía haber caído en el cemento y no pasaba nada. El cemento de las gradas, digo. Y justo cae en el rostro de esa persona. Bueno, 12:09. Estábamos hablando de Olimpia Guaraní. Vamos a escucharle brevemente a los dos entrenadores. ¿Qué decía el técnico del puntero del campeonato después de su partido? Es una cancha difícil también y bueno, creo que lo positivo, que mantuvimos el arco en cero, que era un poco retomar a eso, volver a hacernos fuertes defensivamente y bueno, no tuvimos quizás la claridad de juego, fue muy trabado, muy luchado en todos los sectores del campo y bueno, creo que el sumar, a veces cuando uno no cree que se dio el partido como nosotros pretendíamos, es importante. Bueno, no tuvimos la precisión que tuvimos el otro día, que convertimos 4 goles. Brian el otro día hizo 2, estuvo preciso, le anularon 1. Hoy tuvo 2 ahí para abrir el marcador en los primeros minutos, en el primer tiempo. Pero bueno, después con el correr de los minutos se fue emparejando. Ellos creo que tuvieron 2 situaciones que tapó Gastón, pero después fue así, un poco friccionado el partido. Sabíamos que iba a ser así, obviamente, pero bueno, hay que estar tranquilo. ¿Qué crees que hoy le faltó al equipo para llevarse los puntos? Y te hago una consulta, no sé si ya pudo ver la repetición de una jugada casi en los últimos minutos contra Derlin González. No sé si ya le pasaron la imagen o qué sensación tuvo de la distancia. Sí, en relación al partido, obviamente que las sensaciones no fueron buenas, que nos faltó conexión, que nos faltó obviamente encontrar el juego que se vio quizás el otro día con Luqueño, con mayor participación en la parte ofensiva, sincronizando movimientos, que eso nos facilitó llegar a concretar los goles y a generar muchas situaciones de peligro. Hoy fueron pocas, escasas y bueno, el rival también nos puso un impedimento de jugar con facilidad. Ya te van conociendo, te estudian más en el correr de los partidos, es el puntero del campeonato y te quieren ganar y ya tienen mayores recaudos. Y con relación a la jugada, bueno, es lo de siempre, son criterios. Hubo un contacto, los dos quizás estaban mirando la pelota, el defensor de Guaraní se lo terminó llevando, hubo un contacto y eso hizo que lo derribara y bueno, hay un contacto. El otro día la expulsión del jugador de Cerro con el partido anterior, mirando la pelota y terminó siendo expulsado el jugador de Cerro. Hoy quizás el criterio fue otro, pero nada, no voy a traer en discusión de eso, no se cobró, ya está, y a reclamar a la vida. Bueno, lo que decía el técnico de Olimpia, Martín Palermo, mencionó un poquito el tema arbitral, que con Cerro se decidió una cosa y ahora no, pero en fin, no es mucho de hablar de los árbitros Martín Palermo en ese sentido. Chiqui Arce sí, lo vamos a escuchar al técnico de Guaraní. Y está siendo fundamental para su equipo. Creo que fue el mejor arquero del mes. Hoy sacó 2, creo, o 3. Y nosotros es prácticamente repetitivo cada conferencia. Hoy tenemos garantizado prácticamente el rendimiento a cada partido, pero no conseguimos convertir. Hoy creamos más que el rival, tuvimos chances claras para ganar y no supimos convertir. Yo creo que esa sola fue la diferencia del partido. Hay una exigencia, parece que medio tácita encima del club, de pelear por el título.
Nosotros, ya expliqué eso varias veces, tenemos un elenco grande pero muchos chicos, estamos un poco justos, en eso hay mucha diferencia entre Libertad, Cerro y Olimpia, creo que en ese orden en relación a nosotros, pero el trabajo está siendo muy correcto, confiamos mucho que en esta segunda rueda vamos a ganar muchos partidos, también tenemos este inicio y partido pendiente por la Copa Paraguay, que también es otra exigencia porque ahí el club también tiene tradición de competir por el título o jugar finales y tenemos la obligación de ir a pelear por ese torneo también. Bueno, ahora, está bien, gracias a los técnicos de Olimpia de Guaraní. Ahora, ¿cuál es el tema de la gente de Cerro Porteño que no, si no declara a su entrenador no pueden hablar? Para mí fue una falta de atención. Le quiero decir a este muchacho, con todo respeto, al señor Calderón, asistente del Míster Manolo. Usted, señor Calderón, volvió a cortar y cercenar el trabajo de los profesionales que van a acompañar al Club del Pueblo. Usted está trabajando en el Paraguay por su capacidad profesional, porque vino con el cuerpo técnico del señor Manolo. Dirigió en Itagua al equipo más popular, la mitad más uno, la hinchada más sensible, toda la historia. Es Club de Pueblo, no sé qué significa en España pueblo. Que toda la afición deportiva sin posición económica le quiere, y la mayoría de la gente más humilde es hincha del Cerro Porteño. No sé cómo explicarle a Calderón. Que penetra todos los segmentos sociales de este país. Ese es Cerro Porteño. Penetra en todos los segmentos sociales del país. Ya lo dijo el profe Benicio. Ese es Cerro Porteño, señor Calderón. Y usted tiene el privilegio de trabajar en ese club aquí, en nuestro país. Y le cortó el trabajo otra vez la pasada a los periodistas. ¿Por qué? ¿Y por qué no admitió ninguna pregunta? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Yeah. Bueno, a lo mejor no sabe qué decir. Puede mandar a otra gente que sí tenga poder de desenvolverse y de analizar un partido. Porque Gato Jiménez también fue expulsado en algunos partidos y fue su asistente. Y respondía. Y Edu se sentó en la conferencia de prensa, habló, respondió, sí, hicimos todo movimiento por esto. Además, Edu Ledesma sabe hablar. Sabe expresarse. Yo creo que el señor Calderón también ha de saber hablar, ¿verdad? O sea, por algo es profesional. Ahora, a lo mejor Manolo no le da mucha participación a él de lo que es el partido y no va a saber responder a la consulta que le puedan hacer. A lo mejor le preguntan a él, señor Calderón, ¿por qué lo metió a Morel? Y a lo mejor Manolo ni le consulta a él por qué lo va a meter a Morel. Lo mete nomás ya, entonces no sabe responder. Entonces va a la conferencia y dice, ¿saben qué? Vi el partido, chau, se va. No quiere preguntas. Y así a lo mejor pasa eso. ¿Vos te calentaste también? Yo no creo que haya sido una decisión de Calderón. Para mí le dijo Manolo. Él no tiene la autoridad para no ir a responder a una conferencia de prensa. Entonces, ¿qué es él ahí? No sé, payaso. ¿Cómo? Actuó de payaso, una falta de respeto. Y muy tonto lo que hizo. Porque el asistente técnico, que nunca habla, el asistente técnico es un soldado cuyo trabajo es extremadamente importante, muchas veces no se ve, no se sabe, porque está opacado por el entrenador. Qué magnífica chance de salir a exponerse, a venderse y a demostrar quién es él, trabajando detrás de Manolo Jiménez. Entonces, para mí fue una medida totalmente desacertada y no creo que haya pasado de él. Él no tiene la autoridad como para decidir ese tipo de cosas. Entonces, ¿por qué lo tratas de payaso? Autoridad, le puedo agregar algo a la autoridad, me permite. No tiene la autoridad ni la autonomía para tomar decisiones. Exactamente. Sí. Mandan a un jugador. Mandan a un jugador, pero nosotros no alguien podemos, que se pueda sentar a yo digo hablar. una cosa, no quiero comparar porque son escuelas diferentes, ¿verdad? Y cada país tiene su manera de hacer periodismo. Pero esto en México o esto en Perú. No, pero en España mismo. No, pero esto acá, en Perú lo trituraban. Y en México lo trataban de burro, de maleducado, que se vaya al país, irrespetuoso. Fíjense la ¿Y en Argentina qué le decían ahí en tu tierra? Tata, por ejemplo. En tu segunda patria, ¿qué le decían? ¿Qué cosa? ¿A quién? ¿En la Argentina? Que sos bobo. Le van a decir que algo así. Anda para allá. Anda para allá, bobo. Va. Como la última rueda de prensa
que asistí, pues solamente voy a hacer una valoración a esta pregunta y no voy a admitir más preguntas, ¿vale? Bueno, ahí está. ¿Para qué le va a preguntar? Bueno, ¿No quiere hablar de fútbol? Dice. Bueno, yo les invito a los colegas la próxima vez que le haga eso, porque es una falta de respeto a los cronistas que van a esperar 15, 20 minutos a que salga alguien a hablar en una conferencia de prensa. Para que diga eso. El cronista va 3 horas antes a la cancha, más las 2 horas de partido, ponele, y después 20 minutos más son, qué sé yo, 4 horas y media, 5 horas. Es el trabajo de los cronistas estar ahí. Pero levántense y vayan, salgan de ahí. Si total no te dice nada. O si no, que pague nomás la multa a Cerro y no le envíe a su asistente si va a ser así mal educado. Levantate de la sala de conferencia y salí. Salgan todos, que salgan toditos. Que se pongan de acuerdo y que salgan toditos. Sí, una vergüenza. Sencillo, no hay mucho. ¿Qué te va a decir? Una valoración. Lo trataste de payaso, Tano, eso es fuerte. Sí, pero no lo tomes literal. Fue una acción payasesca. ¿Verdad? Podemos cambiarle el término si quieres, porque tampoco va conmigo ese tipo, pues realmente este tipo de situaciones me calientan, sí. Porque vos no vas a encontrar un paraguayo haciendo eso. No. Y te voy a decir una cosa más, cosa más que ya lo dije. Él tiene que agradecer que el periodismo deportivo paraguayo es sí que respetuoso. A la escucha. Es respetuoso el periodismo paraguayo. Es noble. Es noble, es respetuoso. La gente que yo prácticamente ya lo conozco a cada uno porque escucho todas las conferencias de prensa, casi identifico a todos los colegas que se van medio por medio. Hasta hay una chica que no falta casi en los partidos, que generalmente le dan a pobre, la última, no es pobre, sino le dan siempre la última pregunta a ella, ¿verdad? Siempre casi la última pregunta es la que y hasta su pregunta yo escucho, ¿verdad? Hay entrenadores que le responden respetuosamente. Y pues muchas son repreguntas. Claro, son ya repreguntas, pero le responden porque es una dama, porque y aunque sea un caballero, hay gente que te responde correctamente. Y es uno de ellos, ¿sabes quién es? Martín Palermo. Martín Palermo es uno de los que responde. Otro que es educado hasta más no poder, el técnico de Nacional. Yo me quito el sombrero con el señor Bernay. A mí me encanta la educación que tiene Bernay. Mucha gente dirá, no, pero no me importa, es educado, no cuesta nada. Lo cortés nos quita lo valiente. Y le voy a poner un ejemplo a Calderón. Señor Calderón, no sé si estará viendo el programa, si le contarán, si escucharán por radio, ve por televisión. El señor Alfaro, porque es un señor, me sigue demostrando cada vez más que es un señor. Ayer llegó a la cancha de Guaraní, humilde cancha, un estadio que estaba lleno de público, el ambiente. Llegó él a la pequeña preferencia real que tiene Guaraní frente a nuestra cabina. Entró sin guardia, sin escolta, solo con 2 asistentes. Le saludó a todos los que se le acercaban y a muchos de ellos hasta le pasaba la mano. Venían los chicos a pedirle autógrafo al técnico de nuestra selección. Él firmando camiseta, saliendo en la foto. Por poco nos subía a nuestra cabina a saludarnos. Jotita estaba allá a mi lado. Le saludaba a Jotita, me quise que estaban allá lejos, seguramente. A todos le saludó Gustavo Alfaro. Se sentó frente a nuestra cabina y Gustavito estaba justo allí, como moscas, todos los colegas. Obviamente está el técnico de tu selección, que te devolvió la vida, la alegría, la esperanza de ir al Mundial, y ya conquistó a la afición deportiva paraguaya. Yo ratifico que un gentleman respondió la pregunta. Hasta con cierto temor los muchachos se acercaron. Gustavito los colegas, y Gustavito, como es uno de los más caraduras también, con un par de colegas ahí, le quitaron cosas y dijo cosas importantes nuestro entrenador. Hasta prácticamente confirmó lo del lateral izquierdo, que parece que no solamente está en la lista reservado, sino podría estar en la lista definitiva. El apellido, ¿cómo es que? Sandes, que dicen que está en un gran momento, me dijo Gianluca. Y digo yo una cosa. Y él lo dijo, no lo dijimos como lo dijimos nosotros, lo dijo nuestro técnico ahí. Con otro detalle, muy importante. Ya no está nadie ahí a su lado impidiendo el trabajo del periodismo. Entiendo. Pero digo yo, he tenido el fútbol, una pasión popular. Claro. Digo, secreto de Estado. Pero Cerro Porteño, encima que se salvó Cerro Porteño, que Jan Fernández le salvó. Y Chico da Costa terminó haciendo... devolviéndole la vida. La vida a Cerro Porteño. No puede, no debería. Puede, por eso lo hizo, ¿verdad? Pero nosotros también no deberíamos dejarle, como dice Cotita, ya Puamba, nos levantamos de ahí, nos vamos, le dejamos en bola cuando este señor va a estar en la conferencia de prensa. Porque es la segunda vez. La primera vez yo entendía más o menos por el ambiente, nerviosismo, pero él ya dirigió pues este partido. Claro. Él arrancó siendo el técnico en este partido. No es que fue expulsado de nuevo el Mr. Manolo. La vez pasada era un poco más comprensible.
el nerviosismo, la expulsión. Aún así, yo puedo llegar a entender si era Manolo. Manolo pues, es el perseguido, ¿verdad? Pues dice 0 contra todo. Puedo llegar a entender que sea Manolo, pero que sea su asistente técnico, que vaya a una conferencia y no quiera responder, dedícate a otra cosa, hermano. Bueno, pausa y venimos. Descarga la app Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. Este domingo el pozo millonario es de 2.310 millones en la lotería Megaloto. Además, la Mega Chance sale o sale con 50 millones. Por 10.000 y participás por el Megapozo y por 5.000 y más podés volverte millonario. No te pierdas esta oportunidad. Elegí ya tus 6 números de la suerte y regístrate gratis en www.megaloto.com.py o jugá con tu quinielero en los locales de Pago Express, Aquí Pago y los VG de todo el país. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Estamos de vuelta. A propósito de lo que estábamos hablando, de la experiencia que nos tocó ayer de nuevo con el técnico de la selección, también nos olvidamos que el público se paró y le aplaudió, Jotita. Lo aplaudieron. Lo aplaudieron los de la preferencia, ¿verdad? Y esto decía el entrenador, consultado por Gustavito Gavilán y otros colegas ayer en cancha de Guaraní. A disfrutar del fútbol. Preparándose para lo que va a ser la... Exactamente, ya preparándonos, se nos viene enseguida ya la fecha fija. ¿Qué tal el cariño de la gente al llegar aquí a un escenario deportivo que sean también recibidos? Hermoso, hermoso. Pues estas son las cosas lindas que te regala el fútbol. Por eso digo que estos son los verdaderos triunfos del fútbol. A veces ganar, empatar o perder un partido, obviamente que todos trabajamos para ganar, pero el afecto de la gente no tiene precio en el mundo con que pagar. No, vamos a arrancar todo en Ecuador. Faltan definir algunas cositas. Estuvimos ya esta semana viendo todo el tema de hotelería, logística, vamos a entrenar el estadio de Atahualpa, todo lo que tenemos que hacer en la previa, está todo cerrado, todo chequeado. Una parte va a estar viajando el sábado, que es toda la avanzada para que preparar todo cuando lleguemos allá. El grupo de acá vamos a estar llevando el domingo para ya el lunes empezar a trabajar. ¿Sin contratiempos hasta el momento, profe? Hasta ahora todo bien. Ojalá sigan así los muchachos, siguiéndolo, hablando con ellos, están jugando, están trabajando y bueno, estamos analizando varias cosas más también. Siempre puede haber novedades. Lo que pasa es que hicimos el bloqueo el último fin de semana y ahora tenemos que esperar que no haya ninguna sorpresa, ningún jugador lesionado. Esto lamentablemente es hasta último momento, hay que esperar este tipo de cosas. Así que vamos a ver, pero no creo que haya muchas variantes en cuanto a lo que pasó en la última citación que dimos. ¿Eso es Mirón? La verdad que mientras rinda la selección como está rindiendo, a mí no me preocupa. O sea, sé que está muy bien, sé que está con mucha expectativa, está pasando una situación muy particular, pero nada. O sea, honestamente yo me fui muy conforme con el rendimiento no solo de él, sino de todos los muchachos. Ya tiene todos los papeles habilitados y por eso fue puesto en la lista. Sande está con todos los papeles habilitados y por eso fue puesto en la lista. Por eso fue puesto en la lista. Uno entiende, la lista puede ser la lista definitiva o la lista de reservados. Sí, como mínimo la de reservados. Claro. He tenido en cuenta, no una palabra en la práctica. Sí. Pero digo yo, y esto de secreto de Estado cuesta mucho.
No, rompió todos los esquemas, Alfaro. Aquí vamos a... Incluso le está demostrando a los dirigentes, a muchos dirigentes y a muchos miembros de ciertos departamentos muy importantes, cómo se actúa con la gente y particularmente con el periodismo, que también quiere lo mejor para la selección. Y esta conducta y esta actitud, ¿cómo yo leo en entre líneas así? ¿No? Y tampoco es en entre líneas, es directo, digo. Lo único que hace es poner, como su conducta, su actitud en las relaciones humanas, en las relaciones públicas, con todos los estamentos, los periodistas, los cronistas, el público, los dirigentes, los jugadores, lo único que hace es poner el mejor aceite al motor para que eso fluya, así con suavidad todo, se armonice todo y crea, quiérase o no, un microclima, un macroclima positivo alrededor de una causa, que es la que nos importa finalmente, que es la suerte de la selección nacional. No, claro, aparte te maneja información válida, porque es la cabeza del grupo, y te tira siempre 2, 3 tips para que vos puedas manejar la información y no estar tan desorientado a la hora de analizar, opinar o contar algo a la afición deportiva. Porque al final a la postre nosotros analizamos para la afición deportiva, para el oyente de la radio, para el televidente, ¿verdad? Todo lo que es referencia a la selección paraguaya. Y acá sacó que hay un grupo que va el jueves, ¿verdad? Y él viaja domingo, dijo. Eso es lo que dio a entender. Sí, sí. El jueves va a la logística, dijo, y él viaja domingo. Perdón, un sábado. Un día antes. Sábado. Un día antes va un grupo logístico y ellos para poner todo en condiciones, llegar para todo, y ellos llegan al día siguiente. Y ellos quieren ir el domingo con los jugadores, con gente que llega hasta acá y... Practican en la Atahualpa, dijo. Sí, ahí se va a entrenar, incluso también dijo. Y el lunes ya empezar. Directo Quito, no es Guayaquil. Sí, directo Quito. Dijo, ya tenemos todo programado, dijo. Todo diagramado. Va a ganar tiempo. Va a ganar tiempo y desgaste también. Y después los que vienen de Europa, por ejemplo, directo a Quito. Sí, directo a Quito te evita eso de venir hasta abajo, después subir, volver. Y también se evitan, probablemente, Jotita, se eviten, ¿cómo se llama eso? De otro vuelo, el aeropuerto, escala. Cansa las escalas, Dios mío. Y hablando de esto que estamos hablando, ya que metemos un poco un segmento de la selección paraguaya, gracias a nuestro entrenador, Ramosito Sosa hizo su primer gol. Sí, qué bueno. Jugador de la selección, frente al Brighton, donde no entró Enciso. No entró Enciso. Importante que Alfaro pueda seguir motivando a los jugadores, porque se está dando una situación especial, por ejemplo, con Almirón. Almirón no solamente que ha perdido la titularidad, sino que tampoco está ingresando en los partidos. Y coincidentemente, él viene de jugar su mejor partido, sus mejores partidos con la camiseta. Sin brillar, cuando anteriormente era la inversa. Jugaba bien jugando, haciendo goles. Venía acá a la selección y todos los remates eran al estilo rugby, ¿verdad? Entonces es importante de que el entrenador lo siga motivando. Lo que pasó con Cáceres. Cáceres no juega en Lanús. Y vino a la selección y hizo un partidazo. O sea, y ya hoy ya se ganó una posición. Del mensaje del DT. Una posición. Por eso me gustó la respuesta que le dio a, no sé si fue Gustavito, otro colega, y dijo, a mí lo importante es que en este momento me rinda. Yo sé que está pasando por un momento especial. Él sabe todo. No es nene. No. ¿Verdad? Él sabe que no está jugando, pero en la selección me rinde. Es muy importante. Pero eso pasa no solamente con la selección paraguaya. En muchas selecciones hay algunos jugadores que son suplentes en Europa. Y vienen a su equipo, son titulares. Julián Álvarez, por ejemplo, cuando estaba en el City no era titular. Claro, era y jugaba titular con Scaloni en la Argentina. Claro, vamos salvando la distancia, pero igual, pasa lo mismo. O sea que jugaba mucho. Entraba siempre. No, jugaba mucho. Lo que pasa es que allá tenés muchas competencias y... Está con mucho fútbol. Te da la posibilidad de jugar bastante seguida en el Champions, Premier, la Carabao Cup, tenés la FA Cup, la Carling Cup, tenés muchas copas para tener minutos. Ahí inactivo no te vas a quedar. Hay punto de comparación. Siendo suplente en Inglaterra no es lo mismo ser no suplente en Paraguay. ¿Verdad? Entonces hay una gran diferencia. Nadie te compara siendo suplente en Paraguay. Entrenar a otro nivel. Hoy, por ejemplo, en Argentina tenemos muchísimos jugadores que están en alto nivel. Sí. En alto nivel. El caso de Gustavo Velázquez está comprobadísimo. ¿Verdad? La gente de Ñul ya confirmó que el reservado está en la lista, Saúl Salcedo y Fernando Cardoso. La gente de Belgrano, Juan Espínola, que ya se ganó la titularidad en el equipo cordobés. Sí. Creo que van 4 o 5 partidos titular. Y siendo figura, ayer Fundamento fue figura, Juan Espínola. Sí. Fue figura en su equipo. Sí, qué cosa notable, ¿no?
una peculiaridad nomás, digo, rescato así a vuelo de pájaro, cómo Olimpia en este momento tuvo esa coincidencia, digamos, de tener en su plantel dos extraordinarios arqueros. Sí. Dos extraordinarios arqueros. Olveira y Juan Espínola, pues lo dijimos siempre. Lo que pasa es que a Juan le motivó mucho el hecho de haberse tenido en cuenta por Alfaro, sí, ¿verdad? Porque nos sorprendió en su momento su convocatoria, porque no estaba jugando, ¿verdad? ¿Es apresurado Luis Enrique, Jotita y Tano, si, por ejemplo, digo en este momento, así como pinta, ¿verdad? Así como arrancó, que a futuro inmediato, si se quiere, a fin de temporada, Gustavo Alfaro puede ser un poco el reemplazante del Tata Martino en la selección Pero nacional? no, que tiene que clasificar primero. No. Tampoco, tranquilo, nada. Yo soy un alfarista, lo dije antes. Yo digo, así como pinta. Pase lo que pase. Yo dije, pase lo que pase con Alfaro, yo entré en su barco, ¿te acuerdas? Sí. Que dije, no voy a cambiar. ¿Qué pasa, Jotita? ¿Qué fecha? Estoy apurado. 14 de febrero, ¿eh? ¿No te gustó, Jotita? Qué bárbaro. ¿No te gustó? Está en línea. ¿Quién? Juan Espínola. Juan, ¿cómo te va? Un gusto. Luis Enrique te saluda. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis Enrique. Un gusto. Bueno, estoy con Juan Eduardo, con Jotita Bernabé, con el profe Benicio, con el Tano. Justamente estamos hablando de la selección, estamos mencionando como ejemplo uno de tus casos. Fuiste figura ayer, hace varios partidos que ya tomaste la absoluta confianza de ser titular en tu equipo, Juan. Sí, la verdad que sí. El profe me dio la confianza y le estoy respondiendo al máximo. Va como 3, 4 partidos que estoy saliendo la figura del equipo. Nada, contento por eso, contento de mi trabajo y de día a día que estoy haciendo. Eso es bueno para mí. Entonces yo creo que con los trabajos día a día voy a ir mejorando. Qué bueno, ya con cómo los partidos te dan confianza, es un poco lo que vos estabas queriendo y bueno, todo esto se suma, ya que estamos hablando de lo tuyo para con la selección, Juan, que me imagino que hoy estás de nuevo con la sonrisa a flor de labio, con mucha motivación, con muchas ganas, con una enorme responsabilidad, porque mirá que ahí vos sabés que todo es, hasta parece un poco más exigente todo. Sí, la verdad que sí, la verdad que acá es un poco más exigente todo y nada. Yo muy contento por el momento que estoy pasando, también por ser tenido en cuenta la selección y nada, feliz por eso y a quien no le gusta vestir la casaca para representarle a su país es lo mejor y nada, ahora disfrutar lo máximo de eso y trataré siempre de dar lo mejor para que pueda ser tenido en cuenta siempre. Corregime si me equivoco, ¿hace 5 o 4 partidos que estás titular? Hace 5 partidos, ya va 5 partidos. 5 partidos seguidos que está jugando. Y ayer he visto que la prensa destacó mucho tu actuación, Juan. Sí, ayer fue un partido muy difícil en la cancha de Atlético Tucumán. Fue un partido muy difícil, muy complicado, pero lo bueno que pudimos traer los resultados a nuestra casa y nada, ahora hoy tuvimos un día libre, mañana ya seguimos con los entrenamientos porque el fin de semana le tenemos a Boca y el próximo fin de semana le tenemos el clásico contra Talleres. El clásico. Mira, ahí Matías Galarza jugó también todo el partido ayer, ¿eh? En su equipo. Sí. Anteayer, ¿verdad? Jugó todo el partido. Sí. ¿Cómo se siente el fútbol de Córdoba? ¿Le sienta bien? Parece que los paraguayos allí, Juan. La verdad que el fútbol argentino mismo es muy exigente, es muy bueno y nosotros que venimos afuera tenemos la obligación de doblegar el esfuerzo, como se dice, por el tema que nos traen para hacer refuerzo del club, de ser ejemplo siempre de los chicos y nada. Nosotros siempre tenemos eso en mente, que tenemos que sacar el equipo adelante por el tema que somos refuerzos de cada club que nos trae. Bueno, Juan, contento contigo con esta campaña. Tengo una pregunta, no sé si me vas a responder, pero ¿es cierto que un equipo de Paraguay te llamó para ver tu situación, tus condiciones con Belgrano? ¿Te llamaron un club importante de acá? Sí me llamaron, pero yo tengo hasta junio
tengo con Belgrano y después mi pase pertenece a otra Olimpia. Si no usa la opción de compra Belgrano, pertenezco a Olimpia otra vez. ¿Me permitís que diga al club que te llamaron? Depende. Yo creo que no es el momento por el tema que estoy acá en Belgrano ahora y no quiero hacer nada de rumores, cosas así. Mejor estamos así y nada, seguro en su momento van a saber y cosas así. Juan, que siga por este camino y esperamos verte de nuevo en el próximo viaje con la albirroja. Esperemos que sí. Le mando un abrazo a todos. Dale, Juan Espínola, arquero de gran momento ahora, arquero de la selección paraguaya, de gran momento en Belgrano. Yo le llamaron de acá. ¿Por qué me miras así tan loco? Y sí, pues, no te va a aguantar. No ¿Qué? puede decir. ¿Por qué no puede decir? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Información. Informaciones. ¿Por qué? ¿Qué código de vestuario? Obviamente que te va a decir que no, que te va a decir sí, decilo. Yo no soy sacerdote de bendición ni pastor. No sé. ¿Querés apostar? ¿Qué lo dice? Apuesto que no dice. Ah, bueno, ya está. Perdipio. Lejos. ¿Quién perdió lejos? Bendice. Claro, de Libertad le llamaron a averiguar cuál es su condición. Libertad está buscando arquero. ¿Y qué tiene malo? ¿Un sondeo? ¿Sondeo nomás? ¿Cuál es el problema? Pero él tiene contrato hasta junio. Claro. Llegada tardía. Sí. Bueno, 12:40. Me sorprendió lo de Enciso que no haya... Roque también... Ramoncito Sosa tipo Roque. Roque en su segundo partido creo que convirtió en la Premier. A Almirón le costó un poquito más. Creo que allá por lo pasaron 20, 23 fechas para que marque. Enciso creo que también por ahí 7, 8 fechas. Y Ramoncito le tocó pronto. Que entró en el partido el Nottingham Forest tempranito en el partido. Sí, entró. Creo que fue el segundo cambio. Lo de Enciso a mí me sorprendió, que no haya tenido minutos. Es raro. Llamativo. Jugando de local. Esta es la contra que metió y... Bueno, le dijo Tomás meté, pero estuvo ahí. Estuvo ahí Ramón en el momento justo. ¿Quién lo diría? De Maracaná. Toda su historia y mira dónde está jugando ahora. Y anotando. Pero a punto estuvo, me contaron, porque yo no hacer el tercero. Sí, él pudo haber buscado el gol, pero creo que intentó asistirle a un compañero, es lo que yo leí, ¿verdad? En la crónica al respecto, que él quiso jugar de bueno y pasarle, cederle al compañero, ¿verdad? Y no sé si no tuvo... Así como le hicieron a él también para convertir. No sé si no tuvo precisión en la asistencia o el compañero falló, porque lo que dan a entender es que él tenía todo para marcar y que jugó de bueno y se equivocó en la jugada. Vamos a escuchar. Llega por el camino para liquidarlo. Aquí está esperando Ramón Sosa. ¡Sosa! ¡Gol! ¡Sosita! ¡Gol! ¡Gol! ¡Na, na, na, na! ¡Na, na, na, na! Ramón Sosa. ¡Na, na, na, na! ¡Na, na, na, na! Lo hizo el paraguayo. 2-2 empató Ramón y se vino Ramón con un gran pase a la carrera de su compañero que se la dejó servida. El partido está 2-2. Mira vos, el relato de el Bambino Pons. La mitad del premio del gol para el compañero. Sí. El gesto que tuvo, ¿verdad? Él termina definiendo como una posición de un segundo punta prácticamente. Sí. O a lo mejor estaba jugando por derecha y metió una diagonal en la contra, ¿verdad? Pero acá lo que hay que festejar, primero que juegue Ramón, porque él en la selección no estaba bien, categóricamente. Sí. O sea, no estaba sano del todo. No estaba acá si no está sano, no va a jugar. No estaba como en los partidos anteriores. De ninguna manera, lejísimo. Yo digo que no estaba focalizado. No, a mí es físico. A mí es físico. Estaba con un problema. Focalizado, decime la Copa América. Donde él estaba con el problema de Talleres, con el Nottingham, que se iba, que no se iba, que esto, lo otro, que huelga, que no. Representante. Este último combo, él ya estaba fichado por el Nottingham Forest. Él no estaba bien. Sí. Él no estaba bien. ¿Y esto es un significado que ya ahora está bien? No. Está sano. No, a eso me refiero. Claro. Si no, acá no va a jugar si no está sano.
De ninguna manera. Y Acá hay otro tipo de obviamente control. la motivación aparte, ¿verdad? Pero Y le da confianza. lo que se festeja es que juegue. 12:43, ya venimos. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa. Para más info comunicate al 519-9000. Seguridad, comodidad y placer al viajar. Solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra. Lunes, miércoles y viernes. Cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL. La magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora. Televisores individuales con canales independientes. Coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de transporte Río Paraguay. Nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Vardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Vardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Vardolino hamburguesas artesanales. Seguinos en @VardolinoPY. Neumáticos Michelin, seguridad y rendimiento en cada kilómetro. Encontralas en Automap Saeca. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de juegos y diversión del Paraguay en el Shopping Pinedo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Arcoiris ofrece una increíble variedad de especias y condimentos que dan sabor, color y un aroma exquisito para resaltar tus platos, con la mezcla justa de condimentos para carne de pollo, pescado, cerdo y otros como empanada, milanesa, pizza, guiso y mucho más. Encontranos en todos los puntos de ventas del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Me dice Gianluca acá, Olave era el arquero histórico, ídolo de Belgrano. Usaba en su camiseta la imagen del Potro Rodríguez. Potro Rodrigo, el gran cantante que fue muy joven en un accidente, falleció. Dicho sea, le envió a la Vea River, recuerda Gavinán. Sí, el famoso pirata cordobés. En su camiseta usaba la imagen de Rodrigo. Y acá me envía la foto de Olave con la camiseta justamente de... Ahí jugaba el Picante también. ¿Quién era el Picante? El Belgrano de Córdoba. ¿Pereira? El Picante Pereira. Bueno, ahí te envié, Mati, para mostrar nomás ya a los televidentes, a la gente de la radio les cuento. El Potro cordobés, Rodrigo. ¿A vos te gustaban mucho los temas del Potro antes, Tano? Hasta ahora sí, eso no. A mí me encanta. Son clásicos que... Y a propósito, hoy murió la gorda, la Tota Saltiñán. Los allegados le decían la gorda. Hoy leí que el Tano Rojas, tu amigo, Benicio, amigo en común nuestro, amigo también de la Tota, destacaba este hecho. Falleció muy joven, muy joven, 57 años. Falleció la Tota Santillán. Y ahí está la camiseta de Olave con el rostro del Potro. Bueno. Está. Perfecto. Julia Dosa. ¿Qué tenemos? ¿Hay algo más que mostrar? ¿Qué me quieren mostrar? De Ramón Sosa. A ver. Vamos a compartir con los oyentes y con la audiencia televisiva de Deporte Total. ¿Qué hay? A ver. Thank you for your support, you red. Qué grande Ramón Sosa. Esto a mí me emociona esto. Español no hablaba de este chico. Y él mimaba la producción, por lo visto, Y sí. ¿Verdad? Tiene un valor agregado. Un valor agregado. Ramón Sosa. Te está deletreando ya el inglés, Juan Eduardo, Lo bueno es que intenta, no se cohíbe. Sí, ese es el problema cuando el que se cohíbe le cuesta aprender. Claro. No, y ya no quiere hablar en público, ya no quiere declarar, como que le da un poco de introversión. Y eso es lo que hay que hacer para aprender, ¿verdad, Jotita? Hablar en público, soltarte. No, claro, pero muchos tienen vergüenza, puede equivocarse eso. Sí. Y él no. Tevez, por ejemplo, él no quería saber nada del inglés. Y Kun Agüero tampoco. ¿Y cuántos años jugó el Kun Agüero en Inglaterra? ¿Y Messi? Pues Messi no jugó en Inglaterra. Yo te hablo de dos jugadores que fueron a Inglaterra. Y no querían, no sé. Carlos Tevez se fue jovencito al West Ham primero. Y no hablaba. Kun Agüero estuvo no sé cuántos años en el City y no habla en inglés. ¿Qué pasa, Benicio? Hiciste un gesto de reacción al Tano porque estoy hablándole. Y él habla bien el inglés. Y habla el inglés británico.
¿Te va a enojar ahora porque digo eso? No, no, al contrario, aplaudo, jerarquiza la mesa, por favor. El Tano también habla inglés, yo deletreo también en inglés. Se jerarquiza él. Porque yo estoy escuchando anonadado, como se dice en las telenovelas. Nunca es tarde para aprender, ¿eh? Hay sitios web donde podés... No, yo perfectamente sé. ¿Qué es lo que vos tanto te vas a poner celoso de Juan Eduardo? Yo ¿Vas no a me pongo criticar? celoso. No sos, No. ya parece una nenita, con todo el respeto a la de mi hija que es nenita, por ejemplo. Y encima le copias la vestimenta, vení de saco, bien vestido también, ¿qué más? Y después te enojas porque yo le planteé un tema. Yo recurro a verla a ese porque su inglés es más perfecto, más correcto que el mío y del Tano. Nada más que eso. Sí, sí. No, y es jotista. Tiene que ser bueno. Él se llama Juan Eduardo. Y bueno, Juan igual habla Eduardo. inglés. Y inglés de la flema inglesa, ¿verdad? Alta alcurnia, cheto. Irlandesa. Es feo el celo entre hombres. Sí, ¿qué te pasa, Benicio? Después Estoy bien, no. ¿Estás jodiendo? Por favor. Bueno. Julia Dosa, yo quiero mostrar esto, porque estas cosas no emitía el departamento de árbitro. No puede un árbitro ir a... Le puede costar el descenso a Guaireña. Está peleando, no está definido. Pero no puede un árbitro, no debería un árbitro de primera hacer lo que hizo Julia Dosa. Para mí es escandaloso. Fíjense en esta jugada. No voy a decir nada. Avanza Guaireña. Vea, invade el área. Y la moneta, mira, y la moneta del jugador. En patrullera tuvo que salir este muchacho. Y encima, hijo, por la forma en que cae la reacción del jugador, ya uno se tiene que dar cuenta que... No, por la reacción del jugador hay varios patrocitos mentirosos también, pero por la forma en que se cae, evidentemente. Pero dentro, ¿eh? No. Dentro. Él dice afuera, mira cómo señala afuera. No sancionó la falta. Le sanciona tiro libre indirecto para hacer... Le amonestó al jugador de Guaireña. Faltan ataques. Por fingir. Simulación. Faltan ataques. Simulación. Sí, no, por eso la amonesta. terrible. No, terrible estas cosas. A ver, aquí no castigarle, por favor. Para más es muy simpático. Si vemos el cuadro, el primer cuadro, fíjate la reacción del jugador que le comete la infracción al de Guaireña. Por favor, mira, él escucha el silbato, mira. Atendé, mira. En la cámara, no. Acá fíjate, cómo el tipo resignado, pero ¿verdad? resignado. Hice penal, ¿verdad? Hice penal. Atendé, mira. Ahí le sanciona la falta, mira. Qué loco. No, una vergüenza, Julián. Pero es nomás luego hasta de inventar penales también. Ahora dejó de sancionar un penal más grande, no que Villarrica, más grande que el departamento del Guairá, este penal, que no cobró Julia Dosa. 1-1, sí, ¿no? Y sí, era la última parte del partido, era penal para Guaireña. Y si ganaba Guaireña ya ascendía también de penal. Y este está rezando ahí porque terminó el que hizo el penal. Ay, se le fueron encima. Se pasó, sí, no, en patrullera tuvo que salir, no sé después de cuánto, lo sacaron en patrullera. Sí, yo ¿Y dónde estaba Julia Dosa en ese momento de la jugada? Y ahí cerca estaba. Estaba cerca. Mira en el lugar donde está, estaba cerca la jugada. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Y el compañero se interpone, porque si no le puede agredir, pues. Le tacleó, le picó esa punta al botín, todo increíble. Julia Dosa ya no tenés más. Con el muslo le cruza, con la rodilla al muslo. Y le pisa también. Penalazo. No tenés más vergüenza, Julia Dosa, lastimosamente. ¿Te acuerdas cuando fue suspendido por largo tiempo Julia Dosa? Y nosotros esperábamos que retorne, que vuelva. Sí, mucho tiempo. Esta jugada te da más... Si uno quiere pensar mal, te va a hacer pensar mal esto. Va a decir que adrede. Si vos te vas a poner a pensar mal, y esta es una jugada que te hace pensar mal, ¿entendés? Como saben que no hay VAR, ¿verdad? Sí, pero esto... A ver, ¿qué es pensar mal? Aclaremos. Y que pensar que entró con mala leche el árbitro y no quiso cobrar, que lo hizo adrede, ¿entendés? Para la gente. Yo no quiero ir a ese extremo. No quiero ser... Pero es muy evidente la falta. No, por eso digo, yo no voy a ir a eso porque... Yo creo que Julia Dosa es un discreto árbitro. Muy discreto árbitro. Ya hizo ya por discreto. Una palabra... Yo creo que él... Yo no creo que sea una mala intención o que sea premeditado o que
él no haya querido cobrar. Para mí es un árbitro muy discreto que no sabe discernir en este tipo de jugadas. O por el movimiento del cuerpo, la fricción, la manera en que el cuerpo se mueve. Por eso digo, le falta interpretación a nuestros árbitros. Además, ¿cómo se falta? Jotita, Tano, Benicio, ¿cómo se tranca el jugador que hizo la falta de Carapeguá, verdad? O no sé quién es el rival. Claro, sí. Bueno, medio que se tropieza, o sea, vamos a ver una última. Planta el pie. Sí. Y ahí hay un movimiento de cuerpo. No, por eso y yo él, digo, él mismo hace el movimiento, No. fíjate, mira que casi se cae, mira. ¿por qué? Él planta el pie. Y se tranca. Cuando él planta el pie, le toca al jugador de Guaireña y ahí se le mueve el cuerpo. Por eso yo digo, Él pierde el equilibrio. ¿cómo no saben discernir este tipo de jugadas? Porque el movimiento del cuerpo del jugador de Carapeguá te marca de que hubo algo. ¿Tocó la pelota? No. Y por la manera en que cae el jugador de Guaireña, si vos en algún momento, por eso, bueno, yo no quiero entrar en eso, pero si en algún momento jugaste un torneo extra, te vas a dar cuenta de que eso es penal. Ya está. Por el movimiento del cuerpo ya te vas a dar cuenta de que es penal. No sé. Bueno, penalazo, y así se retiró, ¿eh? En Patrullera, le querían linchar a Julián. Convengamos que en Patrullera siempre se retiran los árbitros. Porque por un tema de seguridad, ellos con su vehículo seguramente en otro lado. En la comisaría. En la comisaría le lleva la patrullera. ¡Ladrón de mierda! ¡Pelotudo! ¡Salí con patrullera! A ver, ¿el audio? ¡Mierda! ¡Salí, hijo de puta! ¡Ladrón de mierda! ¡Última vez que venía a robarlo, hijo de puta! Y si realmente, yo en el papel, me pongo en el zapato de ese hincha de Guaireña, diría lo mismo. Diría en un momento de calentura, porque fue asqueroso. Error tremendo, imperdonable de Juliadosa. Imagínate, es el hincha. Sí, yo estoy hablando del hincha. Ahora, imagínate el jugador de fútbol que no cobra su premio. Bueno, Deportivo Recoleta es de primera. ¿Quién lo diría? Ese equipo de Recoleta, un gran trabajo, viene de ascender a intermedia, de luchar para volver a la primera. Y Deportivo Recoleta es de primera división. Juanito Alfonso es integrante de este plantel campeón, de este plantel que asciende a la intermedia, a la primera división, digo, de la intermedia, a la división de honor del fútbol paraguayo. División, 22 años después, el equipo funebrero. Juanito Alfonso, ¿cómo estás? Luis Enrique te recibe, buenas tardes. Hola Luis, ¿cómo andamos? Saludos allá a tu compañero, que siempre lo escucho. Bueno, gracias Juanito. Está el profe también hoy. ¿Está el profe? Esa es la novedad, Juanito, no que hayan ascendido ustedes. Qué suerte tenés, Juanito. Saludale, pues no sea maleducado, buenísimo. No soy maleducado. ¿Qué tal, Juanito? ¿Cómo estás? Felicidades. Muchísimas gracias. ¿Cómo están ahí? Sí, muy bien. Acá soportando, sobreviviendo, hermano. Pero, Juanito, vos decís que vos solés escuchar o ver el programa. Sí, siempre. ¿Y a quién es que le reclamamos que casi no trabaja? No. No. Juanito, no responde. No sabe, no responde. Juanito, felicidades, qué gran campaña, que me imagino que cómo estará el grupo. Ganar un ascenso a la profesional no es poca cosa, voy a tener experiencia y conocer lo que es esto. La verdad que estamos muy felices por el momento que estamos viviendo. El club lo venía buscando de hace un tiempo. Yo estuve en el primer proceso cuando agarró Luis Vidal. Hace 5 años y agarró con el sueño de ser de primera, y ayer por fin se concretó eso. Realmente, de punta a punta ganaron el campeonato y el ascenso, Juanito. Te escuché recién y por fe ojalá sea también con el campeonato. Creo que Tembe es un rival durísimo y se va a definir. En la última fecha yo creo que el partido contra ellos va a ser definitorio, pero ojalá podamos decirle que de la primera hasta la última fecha estuvimos arriba. Bueno, pero el objetivo principal está logrado, ojalá que pueda ser con un título, sí, porque todavía quedan 3 fechas o 2 fechas, Juanito. 3 fechas quedan, 3 fechas. 3 fechas, mira, 3 fechas antes de ascender. La tranquilidad de ascender 3 fechas antes, ahora ya con la tranquilidad del ascenso, buscar el título, que también está ahí muy cerca, Juanito. Sí, así mismo. Ya tener esa tranquilidad de que el año que viene el club va a estar en un sitial de privilegio y ahora cerrar bien el año siendo campeones, ¿verdad? Que es un plus otra vez. Nosotros justamente ayer en el vestuario volvimos a recalcar eso de que
vamos a ir por el título, ¿verdad? El grupo no se conforma solamente con el ascenso, era el objetivo principal, lógicamente, pero ya estamos ahí y vamos a ir en pos de ese sueño y dejar nuestro nombre como campeones. Sí, el premio del ascenso, el premio del campeonato y la doble bolsa, me imagino también. Sí. Viene todo en conjunto, ¿verdad? Nosotros primero vamos por la gloria deportiva, por el hecho de ascender, que no tiene precio para el currículum de cada uno de nosotros, porque el ascenso es durísimo. El tener hoy en día en club es una bendición muy grande, porque no es fácil conseguir clubes acá en Paraguay. Somos muchos jugadores y hay pocos clubes en primera, entonces cuesta, ¿verdad? Entonces valoramos muchísimo el logro que se obtuvo. Juanito, sí, no, profe, no, por favor. Adelante. No, acá, Juanito, realmente una campaña excepcional y yo digo, según tu experiencia en este menester, el próximo año División de Honor, hay un detalle no menor. ¿Vos crees que la dirigencia del club tendría que básicamente mantener este plantel para la próxima temporada o va a prevalecer, crees vos, el criterio, no, División de Honor es otro nivel y esto se va a desmembrar? ¿Qué pensás vos? Y mira, te voy a ser bien sincero y debido a mi experiencia también, ¿verdad? Porque me tocó ascender con otros clubes. Ajá. Yo creo que sería un error si cambia abruptamente todo el plantel. Lógicamente es poco creíble o poco fiable decir que todo el plantel va a permanecer. Pero sí debería mantener la base, ¿verdad? Sí. Y que los refuerzos sean así mismos refuerzos. Gente que venga a sumar, a jerarquizar. La primera división es mucho más competitiva, es más dinámica, se juega otra cosa, entonces la presión también es distinta y ascendiendo, no ganando 3 partidos, ya te vienen otra vez los fantasmas del descenso y tenés que tener la cabeza mucho más fuerte. Entonces yo creo que si mantiene la base, claro, porque tenemos más un buen grupo, tanto en lo deportivo como en lo humano. Y cuando vos estás muy bien en lo humano, las cosas después son mucho más fáciles. Totalmente de acuerdo, sí. Juanito, te saluda Tano, ¿cómo estás? Hola Tano, todo bien. Muchísimas felicidades, los números hablan por sí solos de la gran campaña y sería un premio justo que terminen siendo campeones. Te quiero hacer 2 consultas cortitas. Gran parte de la campaña lo basamentaron jugando de local en el Cardiff y en la pista sintética. Contanos un poquito cómo es esa experiencia para ustedes y si te percataste que fue alguna complicación también eso para los rivales, Juanito. Sí, los números no mienten. El otro día también me dio un informe de los porcentajes de números, goles que fuimos sacando ahí. Lógicamente, si vos aspirás a salir campeón o ascender, sea en cualquier división, tenés que hacerte fuerte de local. Tenés que partir de esa base. Y nosotros nos hicimos fuertes ahí en base al juego que tenemos. Porque el terreno es un condicionante, lógicamente, pero así tampoco nosotros nos quejamos, lloramos cuando nos vamos.